Bueno, hoy tenemos por delante una inmersión detallada en una premisa que es, francamente, alucinante. Yo estoy asombrada y con muchísimas ganas de empezar. Yo también, la verdad. Es un tema que da para muchísimo. Totalmente. Vamos a emprender un viaje a través de una montaña de textos clásicos chinos. Hablamos de documentos antiquísimos que exploran hasta el último rincón de la ciencia del qigong, el budismo y el daoísmo. Ujú. Y hay un detalle de fondo que le da un toque muy moderno a todo esto. Resulta que esta pila de textos ha sido traducida pacientemente por una comunidad de entusiastas en Internet. Han utilizado herramientas de inteligencia artificial, revisión colectiva, en fin, todo con la misión casi obsesiva de que este conocimiento milenario no se pierda en el ruido moderno. Una labor titánica, desde luego. Exacto. Así que la misión de nuestro análisis a fondo de hoy es desmitificar todos estos conceptos ancestrales sobre la mente, la energía humana y ni más ni menos que la estructura misma de la realidad. Queremos destilar miles de años de filosofía oriental para encontrar conocimientos prácticos y revelaciones asombrosas sobre cómo funciona realmente la conciencia humana. Sí, sí. Y creo que es fundamental hacer una aclaración aquí, Dime. porque hay que dejar algo muy claro desde el principio. Para quien se acerque a estos temas por primera vez, no estamos hablando de magia, ni de esoterismo barato o un misticismo incomprensible. Lo que revelan estas fuentes es, esencialmente, un manual de instrucciones técnico y milenario para operar el cuerpo y la mente. Esa idea del manual de instrucciones me parece que da en el clavo. ¿A que sí? Es que si lo pensamos bien, en el mundo actual vivimos bajo una avalancha constante de información. Hay estímulos externos bombardeando y reclamando atención a cada segundo del día. Lo que proponen estas fuentes, lejos de ser una huida hacia la fantasía, es una tecnología interna sumamente pragmática. Ujú. Hablan de una metodología rigurosa para aprender a filtrar todo ese ruido ensordecedor y encontrar un estado de quietud absoluta, pero operativa. Claro, no es quedarse en blanco y ya está. Eso es un enfoque muy sistemático de la fisiología y la psicología humana, y aunque estos conceptos se formularon hace cientos o miles de años, resuenan de una manera increíble con cómo la neurociencia y la psicología modernas empiezan a entender hoy la percepción y la salud mental. Vale, vamos a desgranar esto poco a poco, porque la idea se las trae. Para empezar a entender esa tecnología interna, los textos nos obligan primero a levantar la vista y mirar hacia el universo, o más bien hacia la raíz de todo lo que existe. Las fuentes dedican muchísimo espacio al concepto del Dao. El famoso Dao. Exacto. Lao Tzu y Yuanzi, que son pesos pesados en esto, lo describen como una existencia objetiva, pero no es un objeto que puedas tocar. Es algo que no tiene forma, no tiene imagen, carece de principio y de fin, y es absolutamente ilimitado en el espacio. De hecho, lo llaman la madre de todas las cosas vivas. Una definición inmensa. Ya te digo, básicamente plantean la ley fundamental de que todas las cosas tangibles nacen del ser, y ese ser, a su vez, nace del no ser. Es decir, todo este universo ruidoso, caótico y material en el que vivimos surge de un vacío absoluto y silencioso. A ver, cuéntame eso. Pues mira, durante muchísimos siglos, la tradición del daoísmo parece haberse adjudicado el monopolio absoluto sobre este concepto del Dao. Lo trataban como su patrimonio filosófico exclusivo. Como si solo ellos tuvieran la patente, ¿no? Exactamente. Sin embargo, cuando se analizan los documentos más a fondo, queda claro que el confucianismo también exploró estas mismas profundidades cósmicas. Hay registros que indican que el propio Confucio estudió ceremonias directamente con Lao Tzu. Ostras, eso no es tan conocido. Para nada. Y aunque la figura de Confucio ha pasado a la historia asociada casi exclusivamente con la ética terrenal, las normas de gobierno y lo que llaman el Dao humano, textos fundacionales confucianos como el Jing y el concepto del Taiyí demuestran que ellos también integraron esta teoría de la raíz del universo en su visión del mundo. Un momento, para no perdernos con los términos, porque los textos confucianos hablan de cómo ese vacío sin forma genera el Taiyí, y que éste a su vez genera los dos principios, los 4 símbolos y los 8 trigramas. Esto suena a clase de matemáticas avanzadas. Un poco, sí. Básicamente, para visualizarlo, están describiendo cómo desde un lienzo completamente en blanco, que sería ese vacío, empiezan a surgir primero los colores primarios, como la luz y la oscuridad, y a partir de ahí se mezclan para formar todas las figuras y detalles de la realidad. Esa analogía del lienzo es muy clarificadora.
El Taiji sería el lienzo en blanco infinito, el estado antes de que exista siquiera la idea de pintar. Vale. Y el Tai Chi sería el momento en que se prepara ese lienzo para recibir la forma. Los dos principios son esas fuerzas primarias, el yin y el yang, el contraste básico. Y a partir de esa dualidad, las combinaciones se multiplican en los símbolos y los trigramas, que representan los elementos fundamentales de la naturaleza: el cielo, la tierra, el fuego, el agua. Hasta construir toda la complejidad del mundo material. Eso es. Así que, volviendo a esa rivalidad histórica, es sutil pero profunda. Demuestra que diferentes corrientes intentaban comprender el mismo origen de la existencia, utilizando vocabularios distintos, pero apuntando al mismo lienzo. Es curioso que menciones esa necesidad de comprender el origen de la existencia, porque cuando los traductores analizan los textos budistas incluidos en este mismo archivo, llegan a una conclusión similar, pero desde un ángulo que parece sacado de una película de ciencia ficción. Totalmente. Aquí es donde se introduce la teoría del origen dependiente, y más específicamente la escuela Yogacara, o la teoría de la solo-conciencia. Esta visión da un giro radical, sostiene que todas las leyes de la física, todos los objetos que vemos, tocamos y olemos, en realidad no tienen una existencia real u objetiva. Es un concepto rompedor. Afirman que todo, absolutamente todo, es una manifestación de la mente. Concretamente, hablan de una octava conciencia, a la que llaman la conciencia alaya, que traducen como el almacén de semillas. Y esa es una de las construcciones filosóficas y psicológicas más complejas de todo el material. La conciencia alaya opera en un nivel subyacente a nuestros sentidos normales. Contiene las semillas o las causas fundamentales latentes de cada experiencia que percibimos. La teoría argumenta con una lógica implacable que lo que consideramos el mundo exterior y sólido, e incluso nuestra propia sensación de tener un yo individual, no son más que transformaciones o proyecciones generadas por esta conciencia profunda. Claro. Para analizar esto de forma puramente descriptiva, sin entrar en debates dogmáticos, el texto explica que el sufrimiento humano surge porque las personas ignoran esta verdadera naturaleza. Quedan atrapadas en la ilusión, creyendo a pies juntillas que el mundo externo tiene una solidez y una independencia que en realidad no posee. Para visualizar esto de la conciencia alaya, a mí me encanta la analogía del proyector de cine. Es buenísima. Imaginemos que la conciencia alaya es el proyector en la cabina de una sala. Ese proyector lanza una película que es la realidad que percibimos todos los días. Pero la luz no llega directamente a la pantalla. Pasa a través de 3 lentes diferentes, que las fuentes denominan las 3 naturalezas. Exacto, las 3 naturalezas. La primera lente es la naturaleza imaginada. Esto es cuando estamos viendo la película y nos enfadamos o lloramos genuinamente con el villano, creyendo que es real. Nos creemos la ilusión por completo. Como cuando saltas en la butaca con un susto. Exactamente. La segunda lente es la naturaleza dependiente, que sería darse cuenta de que la imagen en la pantalla depende de la luz del proyector y de la cinta rodando. Es comprender el mecanismo de causa y efecto. Y la tercera es la naturaleza perfecta, que equivale a encender las luces de la sala y darse cuenta de que, en el fondo, solo hay una pantalla en blanco y una bombilla. Sí. Es un sistema psicológico brillante que explica por qué lo ilusorio nos parece tan terriblemente real. Esa disección del cine ilustra perfectamente el propósito de estos textos. Y fíjate que esta deconstrucción filosófica no busca arrastrar a nadie hacia un estado de nihilismo deprimente donde nada importa. Para nada. Al contrario, el objetivo es empoderar, al reconocer que toda experiencia es una proyección generada por la mente a partir de esas semillas. Uno adquiere la capacidad teórica de limpiar o purificar ese almacén. Si se purifican las causas internas, la mente deja de estar sujeta a las aflicciones. Reacciones como la codicia, la ira descontrolada o la ignorancia no son vistas como pecados. Son meros fallos de percepción. Ilusiones generadas por aferrarse desesperadamente a una película que no existe por sí misma. Llegados a este punto es normal que surja una duda enorme. ¿Qué tiene que ver todo este vacío cósmico, estas proyecciones mentales y proyectores de cine con el cuerpo físico? Con la biología pura y dura. Sí, con la carne, la sangre, el sudor y el día a día.
Aquí es donde se pone realmente interesante el asunto, porque las fuentes bajan de la estratosfera filosófica y nos presentan el motor humano. Introducen los 3 pilares anatómicos y energéticos del Qigong, conocidos como los 3 tesoros: Yin, Qi y Shen. Los famosos 3 tesoros. Para entenderlo, el yin se describe como la esencia más densa, a menudo ligada a la materia física original y a la energía reproductiva del cuerpo. Luego tenemos el qi, que sería la energía vital, ese combustible invisible que mantiene los sistemas funcionando. Y por último el shen, que es el espíritu, la mente consciente o la intención directiva. Es un mapa de ruta fascinante. El proceso fundamental que articula la alquimia interna taoísta se basa en un refinamiento constante de estos 3 elementos. El practicante no busca adquirir nada nuevo del exterior, sino transformar lo que ya tiene. Claro, trabajar con la materia prima. Exacto. El primer paso es refinar el yin densificado para transformarlo en qi, haciéndolo más sutil. El segundo es refinar ese qi fluido para transformarlo en shen, en pura claridad mental. Y el último paso es refinar el shen para finalmente regresar a ese vacío del que hablábamos al principio. Es, en esencia, un intento de revertir el proceso natural de la entropía humana. En lugar de desgastarnos. Eso es, en lugar de dispersar constantemente la energía y la atención hacia el mundo exterior a través de los 5 sentidos y la búsqueda de deseos materiales, el sistema propone recoger toda esa fuerza, sublimarla hacia dentro y reconstruir la quietud primigenia. Y tela con esto, porque no estamos hablando de una simple idea poética o de metáforas bonitas. Los textos citan a un médico del siglo XIX, un tal Tang Rong Chuan. Este hombre ofrece una explicación médica y fisiológica tan detallada que parece el manual de un ingeniero termodinámico. Es increíble. No recurre a auras místicas de colores, habla de presión, de fluidos corporales, de anatomía pura y dura. El trabajo de Tang Rong Chuan, especialmente en su Teoría de las enfermedades de la sangre, es un puente extraordinario entre lo conceptual y lo somático. Él postula que el cuerpo humano opera como un ecosistema cerrado de agua y fuego, una máquina de vapor biológica. Una máquina de vapor, me encanta la imagen. Argumenta que el agua del cuerpo reside principalmente en la parte inferior, almacenada en los riñones. Pero esa agua es inerte por sí sola, no genera vitalidad, sino se calienta. Aquí entra en juego la respiración. El aire que inhalamos, lo que él llama el yang celestial, desciende a través de los pulmones. Los pulmones actúan literalmente como un fuelle que empuja la presión hacia abajo, hacia la zona debajo del ombligo. Esta presión y este oxígeno avivan el calor interno, el fuego del cuerpo, el cual evapora el agua de los riñones. Ese vapor resultante es lo que verdaderamente constituye el qi circulante. Y riza el rizo añadiendo que ese mismo fuego interno, cuando interactúa con los fluidos bajo ciertas condiciones específicas, se materializa transformándose en sangre. Así que la simple acción de respirar es la bomba que mantiene la evaporación y la condensación de la vida humana en marcha. Madre mía, es que es ingeniería interna en estado puro. Y literalmente. Y una vez que el practicante tiene ese qi evaporado y circulante gracias a la respiración y la atención, los textos nos llevan a la práctica en sí. Detallan de forma meticulosa algo llamado Shutian. Esto suele traducirse como la órbita microcósmica y macrocósmica. Sí, requiere un poco de explicación. Para no perdernos en la jerga, básicamente consiste en mover conscientemente esa energía vital, ese vapor, por unos canales o meridianos específicos del cuerpo. Hablan de subir la energía por el canal Du y bajarla por el canal Ren. Para imaginarnos esto, es como si tuviéramos una autopista de energía que forma un anillo cerrado. El canal Du sube por toda la línea de la columna vertebral desde la base hasta la coronilla, y el canal Ren baja por toda la línea media frontal del torso, pasando por el pecho y el abdomen hasta llegar abajo otra vez. Es crear un circuito cerrado perpetuo para evitar que la energía se disipe hacia afuera. Dentro de esa sofisticada práctica de circulación de energía por las órbitas, surge el concepto que probablemente sea el más esquivo, poético y profundo de todos los tratados, el Xuanguan, o el paso misterioso. Ese concepto es fascinante. Los manuales clásicos advierten una y otra vez sobre un error de principiante muy común. Dejan clarísimo que el Xuanguan no tiene una ubicación física fija en la anatomía humana. Muchos practicantes, buscando resultados rápidos, cometen el error de anclar su concentración exclusivamente en el ombligo, o tensan la frente intentando encontrarlo en el entrecejo. Pero el texto es tajante. No está ni en el interior físico ni en el exterior físico.
Lo definen con un nivel de abstracción altísimo, llamándolo el lugar donde no se adhieren los 4 grandes elementos ni los 5 elementos. Para aterrizar una idea tan abstracta, los textos utilizan una metáfora sobre una marioneta que es simplemente preciosa. Sí, me encanta. Si imaginamos que el cuerpo humano, con todos sus huesos, órganos y fluidos, es una marioneta de madera articulada. El xuanhuan no es la madera, no es una articulación específica del muñeco. El xuanhuan son los hilos. Y la naturaleza original, el verdadero ser o la mente purificada, es el titiritero. Claro. Sin los hilos, por muy bien tallada que esté, la marioneta está muerta en el suelo. Y sin el titiritero, los hilos cuelgan inertes. El xuanhuan es ese mecanismo invisible de pura intención que conecta la voluntad inmaterial con el movimiento material. Es una de las imágenes más precisas que he encontrado en este tipo de literatura. Y el dominio de ese mecanismo, ese trabajo arduo y constante de recoger la atención, circular la energía y estabilizar el hilo de la marioneta, tiene una meta final: la formación del elixir divino, el Shendan. Y eso es algo físico. Hay que hacer una distinción vital aquí. A diferencia de otros elixires menores, que en ciertas sectas taoístas se describían casi como transformaciones físicas de los órganos, este elixir divino se condensa directa y exclusivamente a partir de la naturaleza pura. Las fuentes aseguran que trasciende por completo el tiempo y el espacio físicos. No se trata de una píldora de la inmortalidad que uno fabrica en el estómago y luego traga. Es un estado de conciencia tan absolutamente condensado, tan unificado y puro, que abarca el universo entero, pero, paradójicamente, puede residir y operar dentro de los confines del cuerpo humano. Claro, poner en marcha un motor de altísima cilindrada como este no está exento de problemas. En estas fuentes hay documentados riesgos muy reales y bastante crudos. Esto nos lleva a un término de la medicina china tradicional que suena a película de terror antigua: desviarse del fuego y entrar en el demonio. O Zhouhuo Rumo. Cualquiera se asustaría leyendo esto. ¿Qué es exactamente lo que le ocurre al cuerpo o a la mente de alguien cuando experimenta este síndrome durante una práctica meditativa intensa? Si conectamos esto con el panorama general de la anatomía de agua y fuego que explicamos antes, el terror supersticioso desaparece y deja paso a un diagnóstico clínico bastante racional. Este síndrome se divide en 2 partes. La primera, la desviación del fuego, es un accidente puramente físico y energético. Ocurre cuando el practicante pierde la relajación y el chi se descontrola. Por forzarlo, dices. Sí. Normalmente pasa por forzar demasiado la respiración, intentar empujar la energía con agresividad o usar una concentración muy rígida. Al forzar ese fuelle pulmonar, el calor interno se dispara sin control. Los síntomas documentados son brutales: oleadas de calor extremo que parecen quemar las entrañas, o por el contrario, un frío glacial y paralizante, acompañados de palpitaciones taquicárdicas y dolores agudos erráticos. Es el resultado directo de tener el termostato de la máquina de vapor completamente roto. Madre mía. La segunda parte, la entrada en el demonio, cambia de tercio y se adentra de lleno en la psiquiatría. Y vaya si se adentra. Las descripciones de este fenómeno psicológico son vívidas hasta el extremo. Hablan de practicantes que, en pleno trance meditativo profundo, empiezan a experimentar alucinaciones visuales y auditivas abrumadoras. Visiones de todo tipo. Sí, ven luces rojas cegadoras, serpientes enroscadas o incluso cosas que parecen benignas, como ancianos de barba blanca montados en ciervos que los llaman por su nombre con voz amable, o visiones gloriosas de budas resplandecientes ofreciéndoles tesoros cósmicos. Pero el texto corta en seco cualquier atisbo de misticismo y advierte severamente que todo esto, lo terrorífico y lo celestial, son puras ilusiones. Son proyecciones de un yen, un espíritu consciente que ha perdido el anclaje y está severamente perturbado. Son los miedos más profundos, los anhelos y las expectativas subconscientes del propio individuo materializándose en alta definición frente a su ojo mental. La enseñanza que subyace aquí es de una madurez psicológica tremenda. Los demonios no vienen de otras dimensiones para atacarte. Surgen única y exclusivamente del propio subconsciente humano. Cuando la mente consciente afloja su control pero la atención está dispersa, el almacén de semillas del que hablábamos empieza a proyectar material sin filtro. ¿Y es ahí donde entra la solución que plantean? Hipio. Su lema es matar al Buda si viene, matar al demonio si viene. Obviamente nadie está hablando de violencia real. Es una metáfora radical sobre el desapego.
Significa que, si durante la práctica mantienes una rectitud absoluta, una calma imperturbable y una total indiferencia ante cualquier visión que surja, sea espeluznante o divina, la ilusión pierde su combustible. Si la mente se niega a interactuar o a adherirse a la película proyectada, el demonio se queda sin energía y se desvanece en la nada. Matar al Buda si te distrae. Qué nivel de practicidad, de verdad, me parece fascinante. Y hablando de distracciones y de perder el rumbo, una gran parte de estas fuentes se dedica a catalogar y refutar lo que denominan los 3.600 caminos desviados o sectas laterales. Quien lea esto tiene que mantener el respeto por la búsqueda humana, pero es que tela con algunas de las prácticas menores que la gente inventaba para intentar forzar la iluminación. Algunas son para no creerlas. Parece un catálogo de torturas medievales autoinfligidas. Hablan de métodos que consistían en sacudir vigorosamente la columna vertebral durante horas, mirar fijamente a la parte superior de la frente hasta provocar mareos severos, o dormir sobre bloques de hielo para soportar fríos extremos. Menuda barbaridad. Y más. Mencionan incluso la práctica de forzar físicamente con tensión muscular el cierre del perineo para que la energía vital no se escape por abajo, o someterse a ayunos tan extremos y consumir hierbas tan tóxicas que el cuerpo colapsaba. Viendo esto, casi que enfrentarse a un demonio ilusorio suena a un plan de fin de semana tranquilo. Desde luego. Es una muestra de hasta qué punto la desesperación por lo trascendente puede llevar a malinterpretar las instrucciones. Los textos clásicos clasifican todos estos métodos somáticos como esfuerzos inútiles, o en muchos casos directamente destructivos. El gran error de estos 3.600 caminos es que se obsesionan con la manipulación grosera de la envoltura externa. Tratan al cuerpo físico como algo que debe ser forzado o castigado antinaturalmente. Claro, se quedan en lo superficial. Totalmente. Y los contrastan de forma tajante con lo que llaman el Gran Dao, y con métodos de una sutileza inmensa, como el famoso tratado El secreto de la flor de oro atribuido al maestro Lu. En este enfoque auténtico no hay contorsiones ni dolor. Toda la técnica pivota sobre un concepto clave, el retorno de la luz. El retorno de la luz, qué poético. Es el acto de girar el foco de atención y la percepción visual 180 grados hacia el interior. El objetivo de retornar la luz no es ver los riñones, es permitir que el espíritu original, que por naturaleza es inamovible, tranquilo y cristalino, recupere el trono y logre dominar al espíritu consciente diario, que es reactivo, caprichoso y vive rebotando contra los estímulos del mundo exterior. Y fíjate que ese contraste abismal entre lo físico forzado y la elegancia mental se ilustra de manera conmovedora en los sutras budistas, en particular cuando se repasa el Sutra Ashurangama. En ese texto se enumeran 25 métodos diferentes de práctica profunda, y entre ellos hay una anécdota preciosa sobre un monje llamado Chulipantujia. Era un hombre con severas dificultades de aprendizaje. Los textos dicen que era incapaz de memorizar un simple verso de 4 líneas. Pobre hombre. Sintiendo que era demasiado estúpido para la vida espiritual, entró en una desesperación tan profunda que intentó quitarse la vida. Y la respuesta del Buda es de una compasión y una inteligencia magistrales. En lugar de exigirle mantras esotéricos, interminables o visualizaciones complejas de chakras, el Buda simplemente le entregó una escoba de paja. Le dio una instrucción rudimentaria. Mientras barres el suelo, concéntrate únicamente en la acción de barrer. Y observa cómo el aire entra y sale de tu nariz. ¡Qué maravilla! A través de ese acto repetitivo y humilde de barrer literalmente el suelo, que se convirtió en barrer el polvo de su propia mente, este hombre alcanzó la iluminación completa. La historia de Chulipantujia es el recordatorio definitivo de que la simplicidad sostenida en el tiempo es la herramienta cognitiva más afilada que existe. Este mismo principio de estabilización progresiva se detalla en el mapa de la meditación Chan, que describe los 4 niveles de dhyanas o absorciones meditativas. Es como la descripción de un globo aerostático que va soltando lastre para subir a la estratosfera. A ver, explícanos ese viaje en globo. En el primer nivel, el practicante suelta las bolsas de arena de los deseos sensoriales y de repente experimenta una alegría desbordante, aunque aún requiere esfuerzo de concentración. En el segundo nivel, se suelta el propio esfuerzo mental. La percepción activa se apaga y se entra en un estado de fe y quietud automática, manteniendo esa alegría. En el tercer nivel, incluso esa alegría intensa se identifica como una sutil perturbación, un peso extra. Se suelta la alegría y queda una felicidad fría y ecuánime. Ya estamos muy a viva. Sí. Y finalmente,
En el cuarto nivel, el globo llega al vacío. Se abandona por completo cualquier noción de felicidad o sufrimiento, alcanzando un estado de ecuanimidad pura, atención impecable y desapego total. Esto plantea una pregunta importante a nivel psicológico, porque nos dice que las raíces de nuestros traumas y aflicciones no se destruyen peleando contra ellas a puñetazos. Exactamente. Es decir, no necesitas una terapia agresiva para machacar el problema. La premisa rompedora aquí es que al alcanzar esa altura de calma extrema y mirar hacia abajo, uno entiende empíricamente que la naturaleza misma de las aflicciones emocionales es el vacío. No están hechas de nada sólido. Y al comprender esa falta de sustancia, el problema simplemente se desintegra solo. Esa es la clave operativa. Si uno intenta reprimir con fuerza una emoción destructiva o lucha directamente contra un pensamiento intrusivo, le está otorgando realidad a la ilusión. Está tratando a un fantasma como si tuviera masa, y eso genera fricción y conflicto interno. La enseñanza magistral de estas deconstrucciones es que, al observar el origen del pensamiento perturbador desde ese cuarto nivel de ecuanimidad y luz retornada, uno se da cuenta de que el monstruo está vacío por dentro. Al ver claramente el truco de magia, la ilusión pierde todo su poder sobre el observador. Es la visión lúcida, y no la fuerza bruta, la que ejecuta el corte definitivo. Entonces, si damos un paso atrás y miramos el panorama completo, ¿qué significa todo este conocimiento acumulado para quien escuche esto mientras conduce al trabajo o limpia la casa? Si hacemos una síntesis brutal de este océano de textos, da igual que miremos a través de la lente termodinámica de la alquimia taoísta refinando fluidos internos, o la circulación de meridianos en bucle del Qigong, o la radiografía psicológica extrema del budismo que desmonta la realidad en lentes de proyector. Todas las perspectivas llevan al mismo sitio. Exacto. Todas estas fuentes milenarias, con sus diferentes vocabularios, parecen converger en una única y monumental verdad. El control de la intención y la domesticación de la propia mente es la llave maestra para dejar de ser una víctima y empezar a dominar la experiencia de la realidad. Ese es el resumen perfecto. Y la conclusión más aplicable y valiosa que ofrecen estas traducciones no es una invitación a desconectarse del mundo moderno. Existe el cliché de que para alcanzar este nivel de maestría mental es imperativo abandonar la sociedad, afeitarse la cabeza y aislarse en una cueva en una montaña remota. Claro, el típico estereotipo. Pero los propios textos clásicos enfatizan repetidamente que la verdadera maestría, el plomo que se convierte en oro, se prueba en el ruido abrasador del día a día. Promueven lo que ellos denominan la conducta pura. Esto es, la capacidad de mantener el ojo interior abierto, observando las propias reacciones, la ira del tráfico, el estrés del trabajo o los pensamientos ilusorios, justo mientras se interactúa plenamente con la sociedad. El objetivo de toda esta compleja tecnología interna es poder vivir inmerso en el mundo, pero sin ser esclavo de los estímulos que nos bombardean. Es mantener el control del Xuanguan, ser ese titiritero sereno e invisible en medio del más absoluto caos diario. Es un enfoque asombrosamente terrenal para algo tan místico. Ha sido un recorrido intensísimo por los planos de la maquinaria más compleja que existe en el universo, nosotros mismos. Para ir cerrando este análisis detallado de hoy, hay una idea, casi una provocación, que late en el fondo de todas estas páginas antiguas y que merece ser masticada en el silencio de cada uno. Si nuestra percepción diaria de la realidad, con sus urgencias inaplazables, sus facturas y sus dramas personales, es en el fondo solo una película ilusoria generada por esa conciencia álaya, y si sabemos que técnicas ancestrales como el retorno de la luz o la simple atención de barrer el suelo pueden alterar esa proyección desde sus mismos cimientos, cabe preguntarse seriamente, ¿qué queda exactamente de nuestra propia identidad, de eso a lo que llamamos nuestro yo innegociable? Cuando logramos encontrar el interruptor, apagamos el proyector ruidoso de nuestras preocupaciones diarias y nos quedamos simplemente a solas con el vacío perfecto. Un enigma fascinante para llevarnos de tarea hoy.